volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Buenas noches de nuevo, estamos en esta segunda parte del programa Volver. Como todos los que nos han seguido han visto ustedes, pues estamos hablando de San Antón. Eso de que San Antón hasta San Antón pa' Coazón. Bueno, pues eso es lo que y la festividad que vamos a vivir este fin de semana. Bueno, prácticamente ya hemos empezado desde esta mañana y ya hasta el domingo que viene la procesión y la bendición de los animales, prácticamente tenemos todo eso. Una de las cuestiones que estábamos hablando era la alborada, por ejemplo, y eran músicos precisamente los que hacían la alborada. Por ejemplo, vamos a nombrar algunos de ellos en 1958, como Tomás Trifón de Tobarra, Cañete, Ferrandi, que era un trompeta que vivía en la calle Candelaria, Manolo Palencia, hermano de Mateo el de la Renault, Antonio de la agencia Ford, que era el batería, también Pepe el Viejo, cabo de tambores que se fue a Alcoy, el padre de José Luis Simarro, que era primer cabo de tambores en Barcelona, creo que era, y el hijo tocó la corneta, Laureano, que se casó con la pelillera, que vive en Rosalía de Castro, vivía, José Rubio, que vivía en Francia, José Cañabate, el pajarico, que es el que, en fin, ahora veremos que nos ha proporcionado pues también esta fotografía, que hablaremos de todo esto y si San Antón pues va a los concursos de animales, los va a promocionar, como ocurría entonces. Se recorrían las casas de los mandamases, en la alborada esta, se sacaban mantecaos, licores, y al pasar el rabal, al subir la cuesta de los Caños, en las puertas de los Parras, se tocaba manolete y por su afición a los toros. Después se iba Cafati, al bar de Fati, dice, porque estaba Juan Casado, y era uno de los que participaba en la bendición de los animales y en el concurso de los animales, y además era concejal del ayuntamiento de allí, que era el hombre de las dos mentiras, porque ni se llamaba Juan, que se llamaba Antonio, ni estaba casado porque estaba soltero. O sea que era, yo lo conocía bastante bien. Era un hombre muy puesto, era uno de los que regentaba allí en el bar de Fati. Bueno, se les pagaba 30 pesetas por cada músico por la alborada. Había unos 10 músicos normalmente. Y también se hacía la bendición de los animales, como ahora, en la plaza. Entonces se hacía en la Plaza Santana, no se hacía en la plaza de la iglesia. Y se hacía un concurso allí en la fachada de los Gallares. Precisamente este está allí en la fachada de los Gallares. Y bueno, pues hay aquí personalidades de entonces, de aquella, pues por ejemplo, el Duende. Tú sí conocías al Duende. Sí, hombre, Manuel Mar, no lo voy a conocer. Manuel Mar. Nosotros mismos de presidente de la Asociación de la Semana Santa. Y era también de alguna cofradía. Hombre, y claro, de San Antón. De San Antón, claro. Es que para recordar a la gente, nosotros lo vemos, tú lo ves como positivo, pero la mayoría de la gente que nos está viendo no sabe quién es. Por eso puedes hablar más de él. El cacharrero. Era, se le llamaba como cacharrero, pero su verdadero nombre era Juan Mas. Juan Mas. Sí.
Paco, en la calle de Ánimas, y que se fue a Mallorca, y es además taxista en el aeropuerto de Mallorca. Este era el cuñado del Pajarico, que fue a los dos que le dieron el premio por el conejo que se ve aquí. Este conejo que se ve aquí le dieron un premio, 100 pesetas. 100 pesetas le dieron por el premio. A él. Estaba también, se ve aquí, el católico. Este que se ve aquí, con el bigote, era el católico. ¿Quién era el católico? Para si alguno no lo sabe. De los jóvenes no saben quién era el católico. No, de los jóvenes no, pero el pueblo sabía quién era el católico. No, el pueblo, tú déjate de pueblo que hay mucha gente de los jóvenes que no saben quién era el católico. Pues el católico era de la brigadilla. Era un hombre que estaba en el ayuntamiento, pertenecía a la brigadilla y hacía de bomberos, porque entonces la brigadilla eran los bomberos. Exactamente. ¿Algo más queréis decir esta mañana del católico? He saludado a su hijo, a Pedro. A Pedro, que trabajó aquí también. Pasó ahí por mi casa. Exactamente. Y nos ha grabado multitud de programas. Sí, claro, de aquí lo saludamos. Lo saludamos a Pedro, que él ha sido un miembro de los que nos ha trabajado frente a nosotros. Exactamente. Y de Pedro, del católico de su padre, recuerdo lo que me narró, que se le caían las lágrimas, de San Rafael, cuando iban a quemarlo, y no lo quemaron, se salvó milagrosamente, y nos contó, conforme nos estaba contando cómo sucedieron los hechos, se le caían unos lagrimones que yo no lo había visto, caérsele unos lagrimones. Es que vivían en la plaza de... Claro, ellos vivían allí en San Rafael, claro. José el Pajarico, que también fue uno de los que se llevaron el premio. Arcas, ¿quién era Arcas? Pues Arcas era un señor que era sastre, vivía en la calle Falcón y que tocaba también en la banda música. ¿Y llegó a ser concejal o algo? ¿O qué cargo tenía Estaba para estar? en el ayuntamiento. Era empleado del ayuntamiento, un funcionario del ayuntamiento. Y en los entierros también tocaba eso. Sí. También está el padre de Federico García Mínguez. Está aquí, es este. El padre de Federico García Mínguez. Tío de Manuel Mínguez. Ramiro me parece que se llama. Bueno, sí. No sé. El padre Federico. Cierto, no te lo hago. No te lo hago yo. Ramiro o era Federico. Sería Federico, igual que su padre. Es que yo me junto a tomar café todos los días con su tío. Pues luego se lo pregunta. No te puedo dar más explicaciones. Sí. Yo sé que es cuñado de Mínguez y estos eran hermanos. Exacto. Estaba Ramiro, Federico, este era hermano de este que se junta conmigo todos los días a tomar café, allí en los lebreros. Pues bueno, pues pregúntale. Luego le preguntaré. Y ya está. Colón. ¿Quién era Colón? Colón, yo lo recuerdo que estaba de escribiente con don José Guerrero y se casó con una hija de Peluca, el panadero del Cañico Viejo. La mayor. ¿Qué tenía? ¿Un comercio o algo? No, era escribiente y trabajaba con don José Guerrero en la oficina. Allí con don José Guerrero, sí. De los espartos y todo el tema ese. En aquellos tiempos cosas del esparto. Del esparto. Bien. Y aquí tenemos un cura del Rosario y don Cayetano Cermeño. Claro, don Cayetano Cermeño, lógicamente... ¿Quién va a conocer a don Cayetano? Claro, don Cayetano, ¿quién no lo conocíamos en aquellos tiempos? Un murciano... muy castizo, que llevaba el rosario de una manera, madre mía, cómo lo movió, cómo hizo el club de los jubilados, de los abuelos, cuando no había club de jubilados en ningún sitio, y lo movía. Y los chiquillos nos hizo las delicias, porque echó unos peces en la fuente. El problema era que siempre había algún aprovechado que echaba el anzuelo y se llevaba los peces a las 3 menos 2. Salía don Cayetano y yo me cago en la orden y tal. Le faltaban peces. Y entonces, claro, se ve que ya está en algún horno de alguna casa que faltaba. Es verdad, eso es cierto, ¿eh? Cierto, me acuerdo yo de aquellas cosas. Y luego el premio gordo se lo llevó Vicentón con sus mulas.
Ahí podéis decir vosotros algo. Sí. Creo que también iba don José Baide con sus pájaros. Bueno, don José Baide, aquello era... llevaba todos los pájaros en una cartilla. Yo me acuerdo que es que criaba pájaros y tenía en su casa una cantidad de pájaros tremendos. Y claro, pues para llevarlos todos, gobernaba una cartilla y allí iban ponían los pájaros uno encima de otro. Y San Antón, Vicentón, este era hermano de Abilio Martínez y de Juan Antonio Martínez. Sí, es Vicentón Martínez III. Sí. Este se dedicaba más a la ganadería y me acuerdo que tenía incluso hasta un atajo de ovejas. Que vivía, o mejor dicho, lo tenía enfrente de la Pacén de Izquierdo, donde está la Mercedes muchas veces, ahí en la esquina, a la otra parte de los Piroseros, la otra parte de enfrente. Sí. Y allí tenía un corralón grande en aquellos tiempos, y allí él echaba, claro, es que de la carretera para abajo es que no había vivienda ninguna. Claro. Pues lo echaba el ganado para abajo y enseguida estaba ya en los bancales comiendo. En los bancales comiendo. Y tenía, se dedicaba a cosas de caballería y ganadería. Y tenía también, con lo que tú acabas de decir, tenía mulas y llevaba las mulas a que las bendicieran ahí a la plaza de Santa Ana. Sí, señor. Bueno, pues este acto lo organizaba la Hermandad de San Antón y uno de ellos fue precisamente Juan Casado. Que fue el de los dos primeros actos de San Antón que se organizaron en aquella época, lo organizaba Juan Casado. Y luego del ayuntamiento y de todos los que entre la asociación y el ayuntamiento y todo eso, estaban de los organizadores Colón, el Duende, el Rasmao, Manuel el Rasmao, Arcas, como digo, Federo el suegro de Tocino el Sastre, y que, este también era el cuñado de Manuel Mínguez, el que hemos dicho anteriormente que era el padre de Federico. Estos eran los que organizaban todos estos. Juan Casado vivía en la calle Andalucía. Bueno, Juan Casado vivía, pero se Tenía pasaba todo el día en Cafati. Bueno, estaba ahí metido en Porque Cafate todo te el día, digo claro. yo, porque Cafati lo visitaba yo muy a menudo. Con Rafaelico, el de la tienda, Ramón el Calderero, Genaro, el de la lonja, y quién más iba por allí. Pues- Manolo el pintor, Manolo Ruiz el pintor, Y Antonio que Moreno. tenía unas manos, también, justamente, Antonio Moreno. y se He juntaban visto yo todos. fotos con... En una habitación que tenía allí la Josefa, que la Josefa también era también familia de los Caldereros, era familia de los Caldereros, y tenía unas mesas, yo recuerdo allí, porque se juntaban ellos y yo iba a ver dónde estaba mi padre y me mandaba a mi madre a ver dónde estaba mi madre. Tu padre y Mi tu padre, tío. mi padre, para traerse. Tu padre y tu Él tío. tira por tu padre. Y entonces estaba allí con Rafaelico de la tienda, con con otro. Y recuerdo que había unas mesas allí y había unas banquetas de esas de madera, típicas de entonces, de las de entonces. Y entonces el que estaba allí regentando era Juan Casado. O sea que Juan Casado se pasaba allí y daba muchos cafés en la cafetera aquella que tenía, que era bestial, en el mercado, porque estaba enfrente del mercado. Sí. Entonces el mercado estaba allí en todo su punto. Pero Estaba- cuando se rompió esa cafetera, entonces hacía de olla. De olla, sí señor. Sí señor. Porque yo ya andaba por allí Sí. y por la plaza. Y hacía de olla y al café de olla le echábamos cazalla. Le echaba una copica de sal y aquello Aquello era, te ponían así, fuerte. vamos, como hacía mi padre Pero con los cazalla. como hacía mi padre con los esparteros, mi abuelo, que les daba un caramelico de anís y salían zumbando De eso ya me acuerdo yo. con el acto, como le llamaban, el acto y para adelante. El acto. Y cuando murió Juan Casado, entonces por encargo de el de la Renau, limpié yo la casa.
¿De quién? ¿De Ramón? De Ramón. Era Ramón. Me dijo, todo esto hay que tirarlo hay que y hay que limpiar. sacarlo. La cafetera, yo no sé lo que pasó. Joder, Se qué perdió. lástima esa cafetera. Porque era una cafetera. Esa cafetera era Pa' un del abono por una museo. cafetería en Era Madrid del o algo. museo. ¿Dónde estará? Y entonces me acuerdo muy bien Esa era del museo. que muchas cosas para tirarlas, muchas cosas las aproveché. Claro. Arriba en la cámara había 2 o 3 garrafas, digo, ¿esto qué dice? Tíralas también, pero había una llena de cazalla. ¡Diu! Digo, De la dice cazalla que lo antigua. tires todo. Y aquella me la llevé yo a mi casa. Tú te la llevas, la tiras, sí, Pero- pero la sí. dejaste en tu casa. Cazalla, anda que no bebía allí todo el mundo cazalla. Hombre, claro, claro. Y los vecinos y todo, Es pero que cazalla, en, cazalla. Es que en aquellos tiempos era así. Eso lo limpié yo todo. Y se me fumaba, pagaron. fumaba gallo crespo. Me pagaron. ¿Qué era el gallo crespo? Eso no lo saben los chavales. ¿Qué era el gallo crespo? A ver, Es Pepe, una planta que se criaba en el monte. Sí, cuando no había tabaco. claro, que no había tabaco. Y hacían también yesca. Yesca era otra planta Dale, que, yesca. que hacían una bola, la cocían en el horno y aquello era la mecha. Adiós. Aquello le daba a la piedra con un deslabón de aquellos de acero, saltaba la chispa y salía ardiendo. Igual que en vez de la mecha era lo que acabo de decir, que yo no me Era acuerdo. la yesca. La yesca. Yesca. No hierro, Dale. aquello una piedra de mechero y un hierro. Una era un- piedra que había y claro. será el chisqueo aquel. Vocabulario, eso es para el vocabulario. Una la yesca, piedra la yesca. como las que llevaban los trillos. Sí. El gallo crespo. Y aquello El hacía gallo lumbre. Gallo crespo, sí, hombre, era una planta que se criaba, luego la secaban. Planta. Aquí una vez que estaba seca, pues la remorían ¿Pero bien. esta que se y era- criaba en medio del monte o qué? Sí. Sí, criaban más donde había piedras. No es que he llegado a verlo. Sí. Bueno, y de los pasos podéis... Bueno, Iván, no, termina. No, lo he terminado ya. Hemos dicho de la yesca y El gallo crespo. y el gallo crespo, que yo lo viví esas dos cosas, que era, pues ya te digo, como no, entonces no había mecha. Había un hierro que se ponía entre los dedos. Entonces por eso se dice, dale y yesca. con la, sí, se ponía con la piedra y un trocico de mecha encima, la cogía con los dedos, le deschiscaba en la piedra y se encendía la yesca. Eso lo llevaban en el bolsillo Era- como mechero. Joder, joder. Eso era más un trabajo de campo. Sí. Pero bueno, es que dentro del casco urbano había quien no tenía tampoco y se aprovechaba de aquello. Bueno, entonces una de las cosas, las dianas, de las alboradas a las dianas. ¿Cómo se pasó de eso de las alboradas a las dianas? Yo de eso, la verdad, poco me acuerdo. Bueno, sí, bueno, a ver, las bandas de música, ¿cuándo empiezan? Pero este ¿Cuándo? no había nacido. Claro, este no había nacido, por eso te pregunto. Yo te puedo... A ver, ¿Cuándo? desde el año 58 que están estas alboradas, Sí. ¿cómo cambian esas alboradas a los? Pues cuando yo ya entré en San Antón por primera vez, Eso fue año... yo no me acuerdo, pero hace por lo Claro. menos 40 años o más que yo estuve en San Antón. Sí, 40 años o 50. 40 años, Fecha no me puede acuerdo. ser, 40 años, 1970, no, Sí. o antes. ¿Eh? 1970, o Antes de- 1960. Sí, cuando yo vine de la mili, entonces estuve en San Antón. Cuando ¿En yo qué vine- año viniste de la mili? Pues si soy del 60, pues vine en el 63. 63. Eran sí. casi 63 sí, al Sí, 70. bueno, sí, sí. esto es San Carlos. Ahí cambió, ahí es donde cambió. Sí, bueno, exactamente. Cambió de Alborada a Diana. Entonces yo ya, como iba en la banda de San Antón, pues cuando llegaban estas fechas, pues a las 6 de la mañana ya estábamos tomando café en la casa de Miguel y luego íbamos por la casa tocando y parábamos y nos sacaban en los mismos sitios. Que Sí, tú es lo mismo que digo Sí, yo. lo que no llegué a subir, como ya con el tambor no se podía tocar manolete, allí ya no subíamos. Manolete, si no sabes torear, ¿pa' qué Y te entonces metes? resulta que ahí pasamos unos años muy buenos. Y con cohetes y lo pasamos muy bien, nos sacaban mucho de comer, de beber. Pero luego
entró un alcalde, porque no voy a criticar, no voy a decir el nombre, que eso lo quitó. Estando yo allí, Sí. se perdió aquello. Eso fue en los años 80 y pico. Claro. 80 y pico fue cuando hubo un alcalde. Entonces ya salíamos- No por el alcalde, sino que los vecinos se quejaron. Nos dieron como Los máximo vecinos se a las quejaban. 8 podíamos salir. A las 8 de la mañana. Dábamos un pequeño por esa calle hasta que formábamos la procesión. Una hora o 2 horas tocando, recorríamos todo el pueblo y íbamos a los sitios de los... Claro. de los Por más ejemplo, allegados. tengo yo aquí que el buzo, por ejemplo, trajo varias veces a Manolete a la casa. En la tartana. A la casa, en la tartana, a la casa de Enrique Parra. Que era cuando le cantaban. Las tartanas de calcetines. Cuando le cantaban todo eso. Lo de la alborada y todo el tema, porque este era muy amigo de todos los toreros. Y aquí, por lo visto, pues traía a todos los ese toreros. y Manolete dormía ahí cuando venía. Si vino 2 o 3 veces, pues 2 o 3 veces que durmió ahí. Según cuentan, dice que fue que lo trajo el buzo una vez y el tío Pincho otra. ¿Sabéis quién era el tío Pincho? Pues el tío Pincho era mi abuelo. Pero el buzo no puede ser de que sepa que porque el buzo no existía entonces en aquellos tiempos. Sería el padre, el padre del buzo. Hombre, el buzo sí. No el buzo, Me el que acuerdo yo de nosotros verlo. conocemos de la lonja. Los lozanos no creo que fueran. Ángel el de la lonja. Claro. Claro. Me acuerdo yo de verlo con la tartana de calcetines, ese hombre. Claro. Que luego empezó No, a no, subir. pero no era suya, era la de la Era tartana. Era de calcetines. De la calcetines. Él hacía de calcetines, conductor. él hacía de Y conductor. ayudante. Exactamente. Llevar las maletas y bajarlas. Se levantaba a las 4 de la mañana y se iba al correo. Lo mismo que domingo. El domingo es del bar, el de Levante los 4 caminos. Aquello fue con calcetín un montón de años. Que no sabía. En las tartanas. Sí, sí, sí. Iban a la No estación. sabía yo. Iban a la estación a recoger el personal y el equipaje. Lo que había. No había otro medio para venir. No había otro medio para ese. ¿Y te acuerdas de lo que tocabais así en la... Con la banda de tambor y en la cornetas. corne, sí. Pues normalmente Diana. Diana. Lo que más se tocaba era Diana. Era así, venga, a ver. Tito pretende. levanta, Tito de la manta, Tito, Diana. Normalmente. Diana, se tocaba Nosotros Diana. no, lo que más tocábamos era Diana. Porque a las horas da gusto de oír Diana, Claro. o en la mili. Claro, Y como que en la no mili. te ibas a poner a tocar allí un paso doble. Claro, es lo que decían, es lo que decían, la diferencia que había con la alborada. La alborada es que porque animaban iban más. ya con otros instrumentos. Claro, iban ya podían tocar con piezas otras como cosas, Manolete y todo eso. ya podían tocar, Claro. claro, canciones y Que cosas. yo me acuerdo de ver la alborada, de verlos de crío, me acuerdo de verlos a ellos. Sí, Claro, yo yo- de eso, la verdad es que de eso no. Sí, claro, Yo que me recuerdo acuerdo, de y la el que banda. mayor también. Yo no recuerdo más de... Yo eso, las alboradas, hombre, tú porque has ido tocando en ellas, pero yo como no intervine sobre ese particular, Pues, pero no se enteraba. no me enteraba de las alboradas. Y yo llegué a ver el gorrino allí por la zona, Claro, por la zona de la JD, Claro. el gorrino recorriendo todo la aquello, plaza, lo bajaban, que había lo bajaban gente. para la plaza, por el S municipal también, por el mercado y por allí por el Cerro Barbudo. Y había años, Vaya si va ahora por el Cerro Barbudo. había años que sacamos 3 o 4 primales que se llamaban, no era uno solo. Se rifaban hasta 3 gorrinos. Lo matan al primer intento. Recorrían las mayores calles del pueblo porque como iban repartiendo pues, las papeletas de la rifa, pues claro, cuanto más recorrido era, pues más vendían papeletas. Yo me acuerdo que me daban un Llevaba talón. el gorrino una campanilla, como las vacas, y enseguida, pues a lo mejor a una legua ya oía la campanilla. Sí. Te daban a cada uno Un taco. un taco. Papeleta. Y yo me acuerdo de vender a peseta. Sí, era muy barata. A Era peseta, ¿verdad? Pasaba igual que la torta de la Candelaria, igual, que era muy Ahora, barata. ahora será más cara, a euro o 2, no sé, o a 3, no sé. Papeleta o un euro. Un euro. €1, o sea, sigue siendo a un euro, fíjate. ¿Qué vas Fíjate. ahí? Con
4 números. Que se lleva, Se me ha pasado. Hay que ir ahí preparado para el Bueno, tema. para la procesión y para la misa vamos a tener también. Bueno, pues allí compraremos. Bueno, todo esto, lógicamente, porque era una sociedad que se vivía de otra manera, ¿no? Se vivía, hombre, claro. ¿cómo se vivía en los años, aquellos años 40, años 50, Antonio. a nivel... No, sí, tú lo ves, pero yo lo que quiero es que, vuelvo a insistir como siempre, la gente joven, que lo vean. Nosotros hoy en día, pues sí, San Antón lo vemos, que nos levantamos el domingo a las 11, cogemos nuestro gato, nos vamos allí para que lo bendiga y tal, pero ha cambiado mucho las cosas. no. ¿Por qué? No tiene el sentido que tenía entonces. Entonces era porque vivíamos del campo. Se Yo es vivía que del puedo campo, comentar sí. muchas cosas que se me ocurren ahora mismo. Pues yo recuerdo perfectamente las cuadras con los gorrinos, recuerdo los gallineros. Es que entonces no había Claro, piso. y- Entonces claro, todas eran claro. casas de planta Ahí baja está. y la mayoría, pues como era vivir de la agricultura, pues raro el que no tenía un burrico. Y los Exactamente. esparteros todos, cada uno su burro, a transportar el esparto allí. Claro. Si van montados al monte, a 20 o 30 kilómetros de donde tenía el tajo, con su burro y el hato. Yo lo he dicho muchas veces, ¿os acordáis cuando los carretilleros, que por eso se llaman carretilleros, Claro, iban tirados por burros? Sí, O mulos, sí. más bien mulos. si iba padre e hijo, Más bien mulos, iba. mulo llevaban. Era una carcasa de hojalata, que Sí, yo creo sí. que era, que se abría así de... así, con un gancho, lo abrían, y entonces echamos la basura. ¿Os acordáis o no? Esos vivieron, iba el padre y el hijo, vivieron en la placeta de la Farola, por allí, En la calle la vía. Sí. la calle La Vía. Y era pintado, lo recuerdo, era pintado color así, como ese, de plata, como color así de plata, y luego llevaba pintado el escudo de allí. ¿Os acordáis o no os acordáis? Vamos Y a acordar. decía Servicio de Limpieza Municipal de allí. Y no había Una nada más cosa. que dos. ¿Cómo sería el pueblo también? Sí, 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 Es que sí, de la claro. carretera para abajo en realidad no había No nada. había nada. Era el rabal y... Ellos donde más iban eran a los sitios que pasaban las caballerías, A que ver, eran las que claro. dejaban, que es lo que más había, las caballerías. No, claro, y cuidado, que había poca gente, no había tan poca gente. No, Había, no, pero- no, en el año 50 había más de 30.000 habitantes. Sí. Pero lleva... Casi más que ahora. Pero Lo menos valoro. calles para limpiar. Casi, Menos calles pero- para limpiar. Hombre, estaba más concentrada, eso sí, más concentrada. Pero lleva en cuenta que entonces la vida del pueblo era los cerros. Los Estaba el cerros, cerro claro, Barbudo, claro, que todo claro. era habitable, Estaba- el cerro San Rafael. todas las casas el estaban Castillo, habitadas. San Roque, es que todas las casas. Claro. Entonces, todas las casas eran de planta baja. Claro. Pues la carretera para abajo es que no había nada. Claro. había nada. Pero entonces recuerda cómo eran los patios. En los patios de entonces. Bueno, los patios un corralico pequeño. Y donde a veces tenía había una había pozos ciegos. Sí, claro, claro. Sí, y tirarlo a los lejíos, como hablamos aquí. A los lejíos. Claro. No había alcantarillado. En el castillo to- Alcantarillado. En el castillo todos los lejíos. Al En elegido. el Cerro Barbudo... A la al Peña Barranco- Gaida era elegido, ¿no? Sí. Y, en el Cerro Barbudo, A la vía. a la vía, A que la aquello vía. lo quitaron, que aquello Sí, lo quitaron. aquello eran unos casqueros que no veas. Y los de aquí del barranco, siempre había ahí un montón de basura. Ahí lo vaciaban todo. Vamos, no hemos cogido una infección pues, No, porque Dios no ha querido. Es decir, que habían... Porque Dios no ha querido. porque, vamos, Los carretilleros no la recorrían, higiene brillaba por pues esa calle no la recorrían. Corrían nada más que lo que era el Raval, Es que la mucha calle San gente... Antonio, lo que eran las 4 calles del pueblo. Claro, es que mucha gente se cree, pero antes se vivía exclusivamente del campo y vivían de los Claro, animales. y vivíamos sin agua, y Y si algunos sin querías luz. tener un pavo en Navidad, Claro. pues tenías que criarlo Todo el tú. mundo criaba gallinas, sí. Porque un pavo valía un potosí. Si se te moría el ese, y yo recuerdo que íbamos entonces a San Antón, y entonces nos daban el calendario ese y lo poníamos en la gorrinera donde estaban los mulos y los gorrinos. Para que no se murieran ni los mulos No, para que ni los gorrinos. para que no se pusieran Y ya malos. nos gobernábamos algún otro para ponerlo en el gallinero. Es que además también En el gallinero. había quien en la rosquilla
le daba un trozo y se lo daba a los animales. También. Era una forma para bendecirlo. Exacto. Claro, Sí. claro. Yo me acuerdo de la caballería, en los pollos no, porque los pollos y todos esos animales la pues ya caballería era era un trozo diferente, liado. desperdiciaban el pan. Pero la No caballería, te creas que como las desperdiciaban. mulas y los burros y todo eso, cortaba un trocico de rosquilla No había tanto y se pienso. lo daban, y aquello Hay era mucho una pienso y bendición mucho para el grano. animal. Entonces, nada más que cebado, parido. Y yo recuerdo algunas gallinas que entonces la tomaban con el calendario y se tiraban a picarlo eso y tenían cada agujero los calendarios. Que no, ¿os acordáis de aquello o no os acordáis? Claro. Lo tenían en la pared y luego ya al cabo del año dice había que cambiarlo porque estaba ya el Bueno, pobre. es que, Estaba el pobre, llevaba un. es que ya no se veía de la cagada de moscas que tenía. Llevaba. Claro, en todas las cuadras había moscas, pues así en abundancia. Al haber animales hay moscas. Porque como hay basura. Y sin embargo no veíamos La ningún mosca sitio. sale de la basura. Entonces al haber basura hay moscas. Pasa igual que cuando en las casas ponían las cintas aquellas colgadas, que eran como encima pegamento. no comíamos, estaba colgado. Y se ponían las cintas aquellas negras, había que tirarlas porque se ponía enseguida ¿Había otra negras. cosa? Sí. Y más si echaban la sopa. Era en forma de carrete, ¿sabes? Sí, sí. Que cogía Menudo y carrete. la sacaba la cinta y se colgaba. Y era una forma de matar las moscas. Antes de que surgiera el flea, ¿te acuerdas del Claro, flea aquel? Con el aparatico aquel. Con el aparatico, échale flea. DDT. Aquello ya era más curioso de eso. porque Aquello eso ya era entraba a más las curioso. casas Ahora caían las moscas, madre mía, cómo caía. Como caía. y daba... Y daba Pero ya. estábamos acostumbrados porque todos lo teníamos. Hombre, claro. Hoy en día hay más higiene. Hoy en día hay más higiene en todas las cosas. Más controlado por sanidad. Hombre, hoy ha eso es lo cambiado. primero. Hoy es que ha cambiado ya todo. ya, El cuando- sistema de vida ya no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Bueno, pues ha sido muy agradable recordar todo esto y recordar hasta el flea. Fíjate tú, hasta el flea. Y Vaya. las cintas, ya no me acordaba yo de las cintas. Sí, sí. Ángel, seguramente eso, no, eso esas no, cosas, El Ángel. tema de la mosca sí algunas veces he visto, pero ya de otra manera, pero Sí. del flea. Pero del flea, la maquinica del flea. Eso era un tubo joder, así con un... Eso tenía un depósito y entonces tenía un y entonces le tiraba y hacía Y con el aire. compresión, aspiraba. hacía compresión y entonces Como tiraba cuando se echara y un rociaba, spray. rociaba. Y entonces rociaba. Echaba Eso- la misma olor que petróleo, porque te digo la idea. Tú ya eres más moderno y tú ya naciste Eso no lo has visto antes. ya con las nuevas esas. Bueno, pues nos despedimos, que lo paséis bien y que comáis muchas rosquillas. Yo alguna, el Ángel seguro que nos tiene para el domingo allí preparada, alguna que otra. Bueno, y nada, que lo paséis bien. Pues nada, gracias. Despedirnos y hasta luego. A un dulce recuerdo que lloro otra vez.